por todos los medios. Alerta a los limeños que se levantan temprano y van a encontrarse a la avenida Arequipa completamente cerrada, no se puede cruzar por ningún lado, y parte del centro de Lima completamente alterado por una maratón, que es muy bueno promover el deporte, pero no a costa de la desinformación de los más ciudadanos, porque más somos los que nos alteramos por las desviaciones del tráfico que los que practican y son felices por ello su deporte. Así que llamamos a las autoridades para que hagan el gran esfuerzo, no solo de colocar los mapas de la ruta de la carrera, sino de los desvíos. Yo he demorado mucho en llegar a mi trabajo, porque muchos los domingos nos levantamos temprano para trabajar. Pero bueno, dicho esto, en la semana hemos tenido noticias políticas muy importantes y ayer mismo, cuando creíamos que ya la noticia de los cambios de penal de Martín Vizcarra y eran bastante para meditar, ayer la presidenta nos sorprendió con un cambio de ministros, 3 cambios, y tenemos acá precisamente a un ministro no de los cambiados, más bien él ya goza de bastante estabilidad, está desde enero del 2024, me refiero al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Muchas gracias por venir, ministro. La entrevista ya estaba pactada días antes, pero igual, por favor, permítame preguntarle por su comentario, su reacción ante este cambio de 3 colegas. Fernando, muchas gracias, muy buenos días. Sí, los cambios responden básicamente a darle un impulso, un mayor dinamismo en esta última etapa del gobierno de la presidenta Boluarte. En el caso del doctor Santibáñez, la enorme experiencia que tiene como abogado, el expertise que también demostró el Ministerio del Interior, más allá de los cuestionamientos que pudo haber una facción del gobierno. Que hay. Pero esa experiencia que él tiene le va a dar otro dinamismo al Ministerio de Justicia, ¿no? Y eso es lo que se espera también en el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la señora Fanny Montellano se ha pasado a MIDIS por su expertise también, de haber sido viceministra. Ya había estado en el MIDIS. Así es, ya había estado en MIDIS, por la expertise que ya tiene. Queríamos y se quiere darle una mayor dinamismo a los sectores. Y la ministra Ana Peña ya estaba trabajando en el Ministerio de la Mujer. Así es, entonces esperamos que los ministerios hay una disposición de la señora presidenta de que corramos, avancemos en la ejecución de los proyectos, de la atención de los más vulnerables. Y dígame, para entender qué tan de sorpresa puede agarrar a ustedes, los no cambiados, un cambio de ministros. Se enteró horas antes, lo llaman para decir, ministro Castro, venga porque va a haber un cambio de ministro. Se nos llama para una reunión a Palacio, ¿no? Todos los ministros, dice, hay una reunión a tal hora, vengan con sus, para esa reunión, ¿no? Ya estando a puertas ya de las declaraciones, se nos presentan a los nuevos ministros. Suele ser así, porque usted ya ha vivido varios cambios. Sí, pues, ¿no? se nos presenta, entramos a la sala y ya nos presentan a los que van a ser los nuevos ministros, pero bueno, ya salvo Anita, que es la nueva incorporándose al gabinete, ya Fanny está cambiando de cartera y nuevamente el doctor Santibáñez está volviendo al gabinete. Así que... sea, existe siempre un factor sorpresa, de repente alguno de los llamados ahí se entera que lo van a cambiar. No, hay una política. Ha habido casos, pero hay una política, claro, en una política de los que ya no van a estar en gabinete, se les comunica con anterioridad. Como debe ser. Como debe ser, así es. Ahora, usted ya mismo anticipó que hay pues controversias en torno a Juan José Santibáñez, puesto que él ha sido censurado por la mayoría congresal, y si bien no dudo que le va a imprimir dinamismo a la cartera, porque se le imprimió al interior, pero no es el dinamismo que todos esperaríamos, es un dinamismo que tiene que ver con un discurso belicoso hacia otras organizaciones del Estado, por ejemplo, contra la Fiscalía, ¿no? Que de pronto la cartera de justicia también lo hace, y es el dinamismo de responder a la prensa a las muchísimas denuncias que tiene sobre su pasado, puesto que él fue abogado de policías que tenían problemas para regresar a su institución, muchos de ellos corruptos, y él fue abogado de ellos. Entonces, tener a alguien así en el Ministerio de Justicia es un problema. Usted ha trabajado cerca de él. Sí,
Lo conozco al doctor Santibáñez en este periodo que estamos en el gabinete. Sé de su dinamismo que le impone al trabajo, sé de su pasión que tiene el doctor Santibáñez. Más allá también de las investigaciones que están en caso fiscal. Pero también hay que recordar, Fernando, que hubo un acoso sobre él por parte de la Fiscalía de la Nación, ¿no? 3 allanamientos en un corto periodo, este, implicándole justamente porque él impulsó los grandes cambios. Quien de la policía hoy le agradece al doctor Santibáñez todo el esfuerzo que hizo, ¿no? De incrementarle los sueldos, de mejorar las instalaciones. Acabamos de inaugurar una comisaría que inició en la gestión del doctor Santibáñez en Lambayeque. Entonces, hemos estado en Lambayeque con el doctor Santibáñez que nos acompañó y realmente Veo que usted tiene una buena la gente percepción. cómo lo quiere y las fotografías con él, cómo Es quieren popular, acercarse, pues, ¿no? Es es popular, popular sí, y sí, es la muy bueno. popularidad Así que es. se alimenta de la controversia también, y eso es Ujú. un problema siempre. Eh, ¿Usted ha estado cerca o ligado de alguna forma a Santibáñez en la medida en que él ha tenido esta oficina de monitoreo en la que todos los ministerios le han tenido que informar para que él planificara o siguiera el cumplimiento de estas políticas de Estado? No, yo no he tenido oportunidad de ir a la oficina del doctor Santibáñez, más allá de las conversaciones que hemos tenido cuando teníamos algunas reuniones y salíamos y lo encontraba por el pasadizo, conversábamos, pero más otros temas. No he tenido un acercamiento ya como asesor en la señora presidenta para ver temas del ministerio. No hemos tenido esa oportunidad. Sé que estaba armando una programación para hacer un seguimiento de las acciones que tenemos, porque a veces nosotros informamos de las actividades que vamos a hacer, las obras que vamos a inaugurar, etcétera, para que haya un orden y la presidenta pueda mirar en dónde puede, de acuerdo Claro, hay a que su tiempo, planificar. para que pueda Pero, o estar. sea, Pero más allá de eso no hemos podido pero usted conversar. sí sabe que su ministerio por lo menos ha estado reportando a esa oficina como a otras, Reportamos a la señora presidenta todas las actividades directamente. A esa directamente. oficina de Así es. monitoreo. Eso yo entiendo que después pasa a la oficina de monitoreo para que haga toda la planificación de las intervenciones que vamos a hacer, ¿no? Nosotros, nuestro rol es informar las actividades que tenemos semanales a la señora Y presidenta. vamos a hablar de su Así cartera, es. por supuesto, vamos a hablar de su cartera, ministro, pero luego de una pausa donde vamos a ir mensajes de los anunciantes. Volvemos en unos instantes con el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, en ampliación de noticias de los Juan Carlos Castro. Ministro, nuevamente le agradecemos por su presencia. Hemos hablado en el primer bloque de sus reacciones, sus comentarios sobre el cambio de algunos colegas que ha habido ayer. 3 ministros han sido cambiados y uno de ellos, uno de los cambios ha implicado el retorno de el polémico, controvertido y dinámico Juan José Santibáñez a la cartera, pero eso es justicia ante Fuenterola, es justicia. Ahora vayamos al medio ambiente, a la conservación ambiental, que es la cartera del ministro Juan Carlos Castro, y que en los últimos días ha habido justamente una presentación de avances. Le preguntaba, ministro Castro, en la pausa, que la cartera suya es una de aquellas que muchos empresarios formales, bueno, los informales a veces ni se preocupan porque hacen lo que les da la gana, pero muchos empresarios formales la ven con cierto recelo porque tienen que pedirle permisos para que se conserven pues, los estándares ambientales y ellos puedan hacer su labor, sobre todo en la minería. Esta fricción de su cartera con los empresarios formales, ¿cómo va? Fernando, va muy bien. El Ministerio del Ambiente, es cierto, lo que acabas de comentar, tenía una lógica, un trabajo de un poco enredar las cosas y se convirtió a la luz de la mirada empresarial de un ministerio trabador de las inversiones, Pues es una ¿no? lógica ¿No? muy del Estado en general. Sí, claro. Entonces, por la burocracia se generaron trámites, procedimientos innecesarios que hacían que un proyecto pueda ver pues, la luz verde, Fernando, en 5 años, hasta 8 años. Cuando países como Colombia, acá nada más cerca de nosotros, aprueba todos los procedimientos en 6 meses. Chile, 6 meses, ¿no? El Perú estaba muy atrasado. Y hoy lo que hemos hecho en este gobierno, Fernando, es que
hemos sincerado la tramitología, ¿no? Ya nuestros procedimientos vienen de hace... Sincerado implica simplificado. No, no, es quitar lo que se ha sobreregulado, quitar esos trámites adicionales, procedimientos adicionales y volver a la ley que se aprobó hace 24 años, Fernando. Ya la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que se aprobó en 2001, entró en vigencia en 2005, nos ponía plazos de 8 meses como máximo para estudio para proyectos de gran envergadura, un proyecto minero, etcétera. Pero con el transcurrir los tiempos y los gobiernos que han ido pasando, esos 8 meses se han convertido en 8 años. Entonces lo que hemos hecho es sincerar, mirar primero al interior del ministerio con el SENACE y comenzar a eliminar esos procedimientos. El SENACE es el Ministerio del sistema Ambiente, el Servicio Nacional de Grandes Certificaciones. que da las certificaciones. ¿Y las OEFAS? OEF es fiscalizador, ese es el fiscalizador. Ya, ¿y no debiera estar eso en un solo sistema? Debería ser un solo sistema como lo tiene casi todos los países de América Latina, Fernando. O sea, ahí ya hay una complicación. Sí, estamos analizando también nosotros cómo poder que se conecten más, que Que el que coordinen más. califica y autoriza no es el mismo que Fiscaliza. monitorea, que Así fiscaliza. así es. Solo Chile y Perú no tienen ese modelo, tienen modelos separados, ¿no? Que desde mi punto de vista siempre debieron haber estado juntos, ¿no? Porque el certificador debe retroalimentarse Entonces, del ese es otro reto. Si fiscalizador. usted no lo cumple, que lo cumplirá su sucesor, pero Esperamos que vayan en ese centralizar el sistema Así es. que acredita, o sea, que da autorizaciones y que fiscaliza. Así es. Y el otro es que estamos ayudando, Fernando, a los sectores. Recordemos que también todavía queda en los ministerios la facultad que ellos tienen, la competencia de la certificación ambiental Ahora- y otros permisos que tienen. Ahora, ministro, es muy importante que todo lo que usted me dice, la simplificación, bienvenida, y no solo en el sector ambiente, sino en todos, que esto no implique una rebaja de los estándares No, por ambientales que hay que supuesto. proteger. Ahí estamos de acuerdo, Fernando. Los estándares no se han rebajado, la calidad en la evaluación es técnica, también esa tiene que más bien fortalecerse para que nuestros evaluadores tengan mayores capacidades. Estamos trabajando se acaba de aprobar recientemente los criterios para el análisis de la descripción de los proyectos, o sea, darle a ellos mayores herramientas, manuales, técnicos, para que puedan evaluar bien un proyecto. Además, la evolución mundial, la globalización nos dice que los estándares no solo son los que se nos ocurre, Así sino es. son los que impone el comercio internacional. Así es. Y si no, nos quedamos fuera del Lo comercio. otro, Fernando, que es interesante que hemos logrado hacer, es que en la mayoría de los países del mundo más avanzado, la línea base ambiental que parten los proyectos lo tiene el Estado. En este caso, en el caso nuestro peruano y en casi la mayoría de los países latinoamericanos, esa responsabilidad que tiene el Estado se la hemos pasado al sector privado. Es decir, un privado tiene que demostrarme si es que hay agua o no hay agua, si hay biodiversidad, si hay especies vulnerables. Cuando esa información lo tienen que tener las entidades que se crearon para ese fin. Entonces lo que hemos hecho ahora es sacar una norma donde se aprueba la línea base ambiental pública. Todos los sectores van a interoperar con una plataforma que estamos terminando de aquí a un mes y medio más o menos. Esa plataforma cuando esté lista, todos tienen que interoperar, se pone la información por cada una de las cuencas del Ya, Perú. ¿y no le parece que la labor de fiscalizar el medio ambiente está dispersa en otros ministerios también? Por ejemplo, la ANA tiene que ver todo con los permisos del uso de agua y eso Así es es, comprensible, pero eso está adscrito al MIDAGRI, al Ministerio de Agricultura. Así es, falta un CERFOR no está adscrito a ustedes, ¿o No, sí? no, es agricultura. CERFOR sí, también agricultura, es agricultura. que ve por el tema de la tala ilegal, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahí, Fernando, sí hemos analizado, bueno, y no nos va a dar el tiempo por el corto periodo que tenemos como gobierno, pero sí es necesario, vamos a dejar una hoja de ruta para que los sectores que son los promotores de las inversiones, agricultura, vivienda, transporte, energía y mina, que ellos promueven las inversiones, y es el Ministerio del Ambiente el que equilibra esas inversiones con la política ambiental, no debe ser el que traba, sino el que armoniza, el que busca el equilibrio entre la conservación y el desarrollo, debe tener a estas autoridades como la Autoridad del Agua, como CERFOR. Ahora, En el futuro ese equilibrio no se rompió el año pasado cuando se dio esta ley, algunos le llamaban forestal, sus adversarios le llamaban ley antiforestal, que le recortó funciones al MINAM para poder establecer las zonificaciones
donde se podría deforestar o no, o sea, donde se podría hacer tala de madera. No, fíjate que esa también es otra narrativa ONGera, básicamente, Fernando, porque yo he estado, yo ONG, fui, hay ONGs para todos los a todo gustos. lo gusto, así es. Yo fui director general de Asuntos Ambientales Agrarios, Fernando, el que hacía la clasificación de tierras junto con Servo para la zonificación forestal. En donde, ¿cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en ese proceso? Solo aprobarlo. No tenía mayor incidencia el MINAN. Y lo que yo siempre dije es, ¿cómo entró el MINAN en la ley forestal para que apruebe la zonificación forestal si el trabajo lo hace Agricultura, lo hace CERFOR, los gobiernos regionales y Asuntos Ambientales Agrarios? Entonces, MINAN, ¿en dónde entraba ahí, no? No había un... Y hasta ahora, si queremos que el MINAN sea el que apruebe, CERFOR tiene que estar en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ese ordenamiento, como te estaba manifestando Fernando, ese que queremos dejar una hoja de ruta para que realmente sea todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, la conservación, esté en el lado del Ministerio del Ambiente y los sectores productivos se Entonces, dediquen a ¿usted eso. cree que sí en una reforma, o en este caso sería una contrarreforma futura, sí debiera volver esa función junto Los otros con el sectores. CERFOR al MINAM? Así es, porque solamente Ya, en ese entonces en el fondo no está de acuerdo con ese cambio de la ley forestal. no, pues, o sea, la ley forestal lo que dijo es Minan no tiene mayor incidencia y es cierto, no tiene mayor Ahora, el incidencia. problema de esa ley también es que ha dado un paraguas no tan grave como el reinfo, pero de alguna forma permite, mientras se formaliza, se pone derecho en todo, la actividad de tala ilegal. Ese es un riesgo de esa No, ley. a ver ahí, si uno lee bien la norma, lo que dice es que los predios que ya están, 2010 hacia atrás, que ya hay, tenemos 3 millones de hectáreas, querido Fernando, en la Amazonía peruana, con actividades de hace más de 4 o 5 décadas, lo que te está diciendo, los predios privados, los predios donde hay posesión, etcétera, ya están hoy, hace muchos años, muchas décadas. Lo que está diciendo, estos tienen que entrar a su régimen de formalización, lo que le dice es, hay que darles y que recuperen, de acuerdo a la ley, cuando iniciaron hace 3 décadas, debieron ellos, antes de operar, hacer una reserva del 30% del bosque. Bueno, hay que estar muy vigilantes de ese problema porque allí también hay incluso Sí, por supuesto. organizaciones criminales y esto me lleva Por a supuesto. una pregunta clave. La minería ilegal, ¿qué tan preocupante es para su sector? Es muy preocupante, Fernando, y por eso estamos, aunque no tenemos una intervención directa en el proceso, que lo tiene Minas, pero sí colaboramos con el ministerio porque nos preocupa a nosotros básicamente que la minería ilegal, cuando avanza, entra a algunas áreas protegidas, que ese sí es responsabilidad del sector ambiente. Y lo que hemos hecho para evitar que en algunos ámbitos del país entren, es que los puestos de control que yo tengo como áreas protegidas, donde están guardaparques, hemos instalado ahí, en 9, a efectivos de la policía y de la marina. Y además los hemos dotado nosotros, como Ministerio del Ambiente, de drones especiales nocturnos, con visión nocturna, etcétera, para poder actuar en patrullaje nocturnos, detectarlos, capturarlos, y hemos hecho varias Por capturas ejemplo, en ese sentido. ustedes están siendo consultados por el Ministerio de Energía y Minas para dar nuevos insumos al Congreso para la ley MAPE. Hemos participado, sí, Fernando, hemos participado de la mesa técnica que ya terminó, donde ahí lo que hemos quedado claro es que todas las actividades tienen que tener un instrumento ambiental, el que se defina, para cumplir con los compromisos de la política ambiental, recuperar las áreas que se han afectado y otro caso importante es que el MINAN ha dejado una posición, y ha sido aceptada así, de que no puede desarrollarse minería en ríos. Ah, ya, ustedes están en contra de la minería aluvial, que en Así estos es. momentos está permitida, Así es. ¿no? No es que está Permitida a nivel artesanal además, sin sí, mercurio, pero entre igual eso comillas, no, pero no está permitida, pero hemos dejado claro que no puede haber minería en los ríos. ya, o sea, ahí sí eso es tajante, Así en es. cualquier río, En cualquier río, no puede haber minería en los ríos. porque eso es una invitación a que el río sea Es contaminado. deteriorar un ecosistema importante, aguas abajo hay poblaciones,
que vive toma a veces agua directa del río, los peces también se afectan. Claro, pero usted sabe que ahora pues en muchos ríos del país hay una especie de la quimera del oro del siglo XIX en Estados Unidos, que la gente así se lanza a ríos incluso donde no había minería aluvial y ahora están ahí dragando. O sea, a pesar que han puesto como ejemplos que en otros países hacen minería, claro, habrán pasado sus procesos para llegar a ese momento, pero aquí en el Perú lo que hemos dejado claro es que las condiciones actuales no puede haber. Ya, ¿y usted ve condiciones en este gobierno para que se impongan y convenzan al Congreso de que el Reinfo no puede ir más y que se necesita una ley MAPE? Así es. El Reinfo, Fernando, terminó en el 2020. Claro, pero sigue pues vigente, ¿no? Lo que sigue es el proceso de formalización de los que lograron inscribirse en el Reinfo en el 2020. Pero hasta el 31 de diciembre Claro, ahí sí sigue el proceso vigente de formalización. y eso es un paraguas donde muchos están cometiendo delitos ambientales. Eso sí, estamos de acuerdo, Fernando, en el sentido de que ya este proceso de formalización misma del análisis de los requisitos, documentos, tiene que culminar. ¿Hay gente presa o con fuertes sanciones por delitos ambientales? Perdón, no. ¿Hay gente presa o procesada o que ha pagado fuertes sanciones? Hay algunas denuncias que están en poder judicial, sobre todo han sido denunciados por tal ilegal, ¿no? Por tal ilegal. Ahora, en la minería, en la pequeña minería y la minería artesanal, Fernando, la facultad de la supervisión y la fiscalización lo tienen los gobiernos regionales, no lo tiene el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, con el OEFA ha terminado el diseño de un programa presupuestal para fortalecer a los GORES. Y estamos proponiendo, esperamos que terminarlo, un cambio en la ley del CINEFA, del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para que el OEFA pueda actuar supletoriamente. Es decir, si es que un gobierno regional no tiene la capacidad, OEFA puede entrar. Ahora estoy limitado, no puedo entrar por norma, le toca al gobierno regional. Entonces, dos cosas en paralelo, ¿no? El programa presupuestal para dotarle de equipamiento, de monitoreo, de personal, de logística, etcétera, para que haga su trabajo, y modificar la ley del CINEFA para que supletoriamente, si alguien no puede, yo pueda entrar. Entre el OEFA con toda la capacidad para hacer la supervisión. Sí, porque el problema de la descentralización tiene pues tiene sus contrapartes, que hay algunos gobiernos regionales que no tienen las capacidades. Así es, en la mayoría de gobiernos. Que son la mayoría. Así es. Entonces, eso también hay que revisar desde su cartera y desde otras, ¿no? Los límites de la descentralización. Bueno, muchas gracias, ministro Juan Carlos Castro. No, a usted. Y espero pues que su colega de justicia no sea dinámico en el mal sentido de la palabra. Usted confía mucho en él, pero tiene muchos cuestionamientos. No, es un buen profesional y sé que va a hacer un buen trabajo en el Ministerio de Justicia. Dios lo oiga. Bueno, muchas gracias, ministro Juan Carlos Castro. Estuvimos conversando con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, y nos vamos a una pausa para oír titulares de media hora y mensajes de los anunciantes, y volvemos con más en Ampliación de Noticias de los domingos.